No, ok. Muy buenas noches. Muy agradecido de la oportunidad que me brindan de compartir con ustedes un tema que es muy bonito, que podríamos decir que es bastante sencillo, pero que a veces se nos complica mucho. Agradecer a doña Isabel la presentación que me hizo. Le decía a don Dago que a veces el papel soporta muchas cosas, ¿no? Un compañero más, un ingeniero topógrafo y un abogado más aquí tratando de compartir con ustedes algunas experiencias. El modelo de inscripción de planos ha variado muchísimo. Vamos a hacer un pequeño recorrido por la parte histórica, pero lo más importante es saber dónde estamos hoy día y las implicaciones que eso conlleva, sobre todo para el ejercicio profesional. No solo esto ha afectado a los ingenieros topógrafos, sino que ha afectado directamente el ejercicio profesional de los abogados y de los notarios. Siempre es importante tener un poquito de conciencia de lo que es un plano catastrado. ¿Y por qué menciono esto? Porque muchas veces cuando estamos en algún proceso o cuando estamos haciendo algún contrato, vemos el plano catastrado como algo muy simple. Inclusive algunos lo llaman el dibujito, dígame dónde está ubicado, deme el área, el número de finca, y es lo único que me interesa del plano, dejando de lado toda la riqueza de la información que este documento contiene. El plano, como sí, o la parte de agrimensura tiene sus orígenes allá por el año 3000 antes de Cristo. Es una larga historia en el lado de los egipcios. Ustedes muchos recordarán que con las crecidas del Nilo se inundaban todas las tierras, entonces había que hacer una repartición o un replanteo de todas esas parcelas, y ahí empezaron lo que podríamos llamar los primeros agrimensores de este mundo. Los romanos, ni se diga, los romanos fueron pródigos en una serie de elementos, en la utilización de instrumentos que ellos fabricaron en el trazado de lo que fueron los centros urbanos, en acueductos, en la parte sanitaria, en la parte de vías. Es increíble, todavía hoy día se pueden apreciar y admirar las obras que ellos hicieron. Rápidamente, una breve historia nada más, que podríamos hablar del Antiguo Egipto. Esto es una especie de línea de tiempo que a mí siempre me gusta hacer referencia para que se investigue un poquito más, sobre todo cuando se está trabajando con universidades y con muchachos. En la parte de Italia, que repito, se trabajó muchísimo en la parte de agrimensura y topografía, Florencia, y ahí venimos dando una evolución hasta llegar a la actualidad. Entonces, importante que esto es prácticamente una profesión que nace casi que con el ser humano. Ya entrando un poquito más en materia, este año estamos nosotros celebrando, o se va a celebrar, los 100 años del Catastro Nacional. En el año de 1916 se promulga la ley número 70, que es la que crea la oficina del Catastro General, anexa al registro de la propiedad. En el año de 1917, en el gobierno de don Alfredo González, se creó la oficina del Catastro Nacional. Importante, sí, claro, son 100 años de catastro. Entonces, la experiencia que tiene este país, y aquí tengo que ser muy cuidadoso porque hay una persona que no me va a dejar mentir, que es don Dagoberto Cibaja, que conoce esto a la perfección. La experiencia que tiene nuestro país en el proceso de inscripción es una experiencia que se admira en todo el continente y más allá del continente. Entonces, es admirable todos los esfuerzos, y aquí la actividad que ha desarrollado el registro es fundamental para que tengamos el modelo de inscripción que tenemos hoy día. Para efectos nada más informativos, esta es la famosa ley número 70, que era la ley de formación del Catastro Nacional. Ya avanzando un poquito más, en el año 26 se modifica la ley 70, trasladando el catastro a la Secretaría de Fomento, lo que podríamos decir hoy día el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. En la ley número 59 de 1944 se indica que el catastro pasa a ser parte del IGN. En el 66 ya empezamos nosotros a tener o a darle una estructura más formal a la parte de inscripción, y es con la reforma del otorgamiento de las licencias de topografía y agrimensura. Ya empezamos a profesionalizar el ejercicio de la topografía y la agrimensura. En el 68, con la ley 4294, se crea la ley del ejercicio de la topografía y la agrimensura, y en el año de 1970 el reglamento
para el ejercicio de la topografía y la agrimensura. Esto es muy importante porque antes era la libre. Teníamos excelentes profesionales que habían hecho el gran esfuerzo de prepararse fuera del país. Acordémonos que aquí cuando se cierra la Universidad de Santo Tomás, pues el que quería prepararse, sobre todo en el área de ingeniería, tenía que viajar a los Estados Unidos, a Europa, o hacerlo por correo, que eran las formas que se permitían o que estaban dadas para poder graduarse como ingeniero. Bajo esa modalidad tuvimos excelentes profesionales como Martín Chaverri, como el ingeniero Van der Laat y otros que realmente hicieron cosas maravillosas en este país con las dificultades que tuvieron de capacitación. En el año 77 vuelve el catastro al registro nacional con la reforma de la ley 6934, que fue cuando se empezaron a ejecutar aquellos programas del ITCO. Ustedes se acordarán, los que ya peinan algunas canas como yo, que eran aquellos programas de titulación múltiple de tierras, en donde vía decreto ejecutivo se afectaba una área enorme, qué sé yo, 267,000 hectáreas en el caso del Valle del General, 160,000 hectáreas en el caso de Limón, y se trasladaban vía decreto ejecutivo al ITCO y después SIDA. Y esa institución lo que hacía era legalizar la tenencia de la tierra a quienes demostraran ser los legítimos poseedores y cumplían con ciertos requisitos. Aquí se nos dio un grave problema que fue las dobles inmatriculaciones. Aquí esto acrecentó y fue un problema que don Dagoberto y sus compañeros tuvieron que afrontar en algún momento porque nunca se tuvo un verdadero diagnóstico de qué era lo que estaba sucediendo. ¿Producto de qué? De la poca visión, desde mi perspectiva, de no contratar realmente a profesionales que hicieran todos los estudios de tenencia de la tierra. En el 81 se pronuncia la ley 6545, que es la ley que tenemos hoy día del Catastro Nacional, y en el 82 el reglamento respectivo. Ya entrando un poquito en materia, tenemos que tener conceptos claros de lo que es un plano catastrado. ¿Y qué es un plano catastrado? Bueno, es un plano de agrimensura, físico o en formato electrónico. Y eso es muy importante porque lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, que hoy día los profesionales en topografía no tienen que apersonarse al registro para hacer los procesos de inscripción de planos. Ahora es vía web, en donde un profesional desde cualquier parte del mundo puede presentar documentos al registro nacional. Entonces eso ha cambiado todo el modelo de inscripción de planos. ¿Qué ha sido inscrito en el Catastro Nacional y lo que es un plano de agrimensura? A veces confundimos el plano de agrimensura con el plano de catastro. Hoy comentaba con una compañera de trabajo que la diferencia es simple y sencillamente que no está inscrito el plano de agrimensura. Pero a veces cuando estamos desarrollando algún tipo de escrito, nos referimos al plano de agrimensura cuando en realidad estamos hablando de planos de catastro. Esto es un recorrido histórico en donde, por ejemplo, esto es un plano catastrado del año de 1936, ese documento existe, es válido, está en el Catastro Nacional y es un milimétrico, es un plano dibujado a mano, con lápiz y con lapicero, pero es un documento que se inscribió en el año de 1936. Ese documento, hemos hecho algunas comparaciones de esa propiedad al día de hoy. Quienes hicieron esos trabajos, esos levantamientos, esa captura de información, la verdad es que lo hicieron muy bien, porque las diferencias son pocas si tomamos en cuenta la tecnología con que contamos hoy día. Esto ya es un plano que ya muchos ya sí empezamos a conocer y los que en algún momento estuvimos trabajando en agrimensura, pues desarrollábamos. Este es otro plano del año de 1987, no hace, bueno, uno dirán, 1987 es un mundo de tiempo, no hace mucho tiempo. Y esos eran los planos que estaban catastrándose. Y acordemos que antes el catastro lo que era un archivo de planos. No había el concepto de lo que era un catastro multifinalitario, no había un concepto de catastro, de una oficina de catastro que cumpliera con los fines que realmente dicta la ley del Catastro Nacional. Entonces se nos convirtió por muchísimos años en un archivo de planos. Esto ya es un plano catastrado, ya un poquito diferente. Este es un plano del año 2014 en donde las condiciones van variando producto de los avances tecnológicos. Aquí, y eso lo vamos a desarrollar ahora, eso es un plano inscrito ubicado en una zona catastrada. Y aquí sí es donde empezamos a tener un poquito de complicaciones,
porque cuando hablamos de zona catastrada, el modelo de inscripción de planos es completa y absolutamente diferente. El concepto de brotero que vamos a ver ahora varía. Nosotros estábamos acostumbrados a que de 1 a 2, una distancia, bueno, un rumbo y una distancia, un rumbo tal, un azimut tal y una distancia de tanto. Hoy día en zona catastrada eso desapareció y lo que se utilizan son coordenadas nacionales en el sistema CRTM05. ¿Cómo interpretar eso? Muy sencillo. Yo le he dicho a muchos peritos cuando hemos estado interactuando con ellos que la forma de interpretar eso es andando con el topógrafo en la bolsa de atrás, porque es complejo y eso en algún momento o en muchas ocasiones fue motivo de discusión o de análisis con funcionarios del Registro Nacional de que se estaba eliminando o se estaba sacrificando la información o la riqueza de la información que presenta un plano catastrado utilizando como justificación la tecnología, cosa que no debe de darse. Este es otro documento también del año 2014. Voy a parar ahí, eso quería nada más hacer un breve recorrido en lo que es la evolución en el formato del plano catastrado. Para inscribir un documento de agrimensura, el último estudio que hicimos nosotros andaba en 137 leyes, o sea, un ingeniero topógrafo debe conocer al menos 137 leyes que van a afectar los procesos de inscripción de planos de catastro. Pero solo para citar algunas, tenemos lo que son las directrices que emite el Registro Nacional, la parte, la ley y el reglamento, la ley de catastro nacional, la ley del ejercicio de la topografía de la agrimensura y la ley orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. Esto es muy importante porque cuando hablamos de catastro tenemos el concepto de un plano. Pero ¿qué es realmente el catastro? Y es esto. Es la representación y descripción gráfica, numérica, literal y estadística de todas las tierras comprendidas en el territorio nacional. Acordémonos que uno de los fines primordiales del catastro, aparte del ordenamiento, y lo vamos a hablar ahora un poquito interactuando con los sistemas de información geográfica, es esto. Son fines jurídicos, económicos y fiscales, administrativos. Desde la antigüedad, el catastro nace con ese fin. Desde la época de los romanos, ese era el objetivo, el poder cobrar tributos, y se hacía un cobro proporcional al tamaño de las áreas que tenían de cultivos. Entonces, siempre se ha mantenido esa perspectiva. Los documentos fundamentales del catastro nacional son los mapas catastrales, lo que son los registros catastrales, sobre todo lo que es la ficha catastral, y de conformidad con los planes de catastro podrán incorporarse los documentos en que conste su uso actual potencial de tierras, aguas, servidumbres, cualquier elemento que esté dentro de una propiedad es obligación del ingeniero topógrafo describirlo. Otro aspecto, y perdón, tal vez no lo hablé al principio, acordémonos que todos los ingenieros topógrafos somos agrimensores. Antes, a un ingeniero topógrafo que le dijeran que era agrimensor era una ofensa, por situaciones propias que se dieron allá al inicio de la década de los años 70, en donde por carencias de profesionales se dieron licencias de agrimensura. Pero realmente la agrimensura es una de las especialidades, de las 7 especialidades que cuenta el ingeniero topógrafo y una de las más importantes. Entonces, todos los ingenieros topógrafos somos agrimensores. El artículo 4 ya empieza a meternos en un tema que nos vino a complicar un poco la vida, pero que es fundamental para el desarrollo de este país desde el punto de vista de planificación. Y es la parte, empezamos a hablar de conceptos de zona catastral y el artículo 5 nos define lo que es la zona catastrada. ¿Qué es la zona catastrada? La parte del territorio nacional donde el levantamiento catastral ha sido concluido y oficializado. Para que ustedes tengan una idea, en este momento en Costa Rica ya tenemos 100 distritos declarados zona catastral. Entonces, el modelo de inscripción allí es completamente diferente. 100 distritos más la isla del Coco, entonces para que quedamos con 101. En donde, por ejemplo, ya los colindantes no son los nombres de los colindantes, son identificadores prediales. Ahora vamos a ver lo que es un identificador predial. En donde nos costó muchísimo, pero por lo menos ya tenemos referencia a la esquina. En donde el derrotero son coordenadas nacionales. En donde la ubicación geográfica es optativa, si se quiere poner o no se quiere poner, en función de que tenemos coordenadas nacionales. Repito,
Para cualquier colega en topografía es sencillo interpretar eso, pero para otros profesionales de otras ramas no es nada sencillo. Es bastante, no es complejo, es bastante engorroso. Estos son algunos elementos que están dentro de lo que es la ley del catastro nacional, que son muy importantes, sobre todo cuando vamos a ir a hacer un análisis de un expediente que cuente con un aviso catastral, con una inmovilización o con una advertencia. La ficha catastral, esto es desde los orígenes del catastro nacional, que debe contener el nombre, número de cédula, número de propietario, o sea, toda esa información que se utiliza y que es fundamental para poder hacer una verdadera conciliación, desde el punto de vista del concepto de conciliación. Muchas veces nos dicen, mire, les traigo esta conciliación, quiero presentar esta conciliación, y lo que hicieron fue nada más tal vez un estudio de antecedentes de dominio de una propiedad o un estudio de 2 o 3 planos de fincas madres o fincas abuelas. Eso no funciona así. El artículo 29 nos habla de los requisitos para la presentación de planos, y aquí tenemos que ver la firma del profesional, constancia de haber cancelado aranceles, aprobación de la Fiscalía del Colegio de Ingenieros Topógrafos y visados exigidos por ley. Pero aquí, ahora con el nuevo modelo de inscripción catastral y sobre todo utilizando el administrador de proyectos de topografía, muy posiblemente ya muchos de ustedes en funciones notariales hayan encontrado planos que van sin firma del profesional. Bueno, eso hay una resolución de la Junta Administrativa del Registro Nacional bajo los conceptos donde se hace una aclaración de lo que es la firma digital certificada y lo que es la firma electrónica. Le viene a dar el sustento jurídico para que el registro proceda o puedan los registradores autorizar la inscripción de este tipo de documentos. Entonces, yo me imagino que ya muchos los han visto, y si no lo han visto, no se asusten si les llega un plano sin firma. Como les puede llegar también con firma digital ya sin ningún problema, porque los sistemas permiten la incorporación de la firma digital. Otro aspecto importantísimo es que los agrimensores tenemos fe pública en lo que es área, derrotero y ubicación. Este es un tema de muchísima discusión, porque con el mapa catastral aparece un posible ataque, se podría decir, si me permiten la expresión, a lo que es la fe pública del ingeniero topógrafo, sobre todo en el área. Ese es un tema que es amplísimo de desarrollar, hemos tenido muchísimas discusiones y tal vez en algún momento, doña Isabel, sería importante desarrollar ese tema. De igual forma, el artículo 11 del reglamento viene a reforzar lo que es la fe pública del ingeniero topógrafo. ¿Quiénes son los responsables de la agrimensura, de la confección de planos? Y ahí está clarísimo lo que son profesionales de agrimensura. Seguimos teniendo problemas por más esfuerzos que hagamos para combatir el ejercicio profesional. Eso es un mal que se da en todas las profesiones. En nuestra profesión como topógrafos es constante. Es muchísima la gente que de una forma, con procesos pequeños de capacitación aprenden a manejar instrumentos. Ahora los instrumentos, pues, no es que sean muy sencillos, pero no es nada del otro mundo aprender a manejar una estación total, y tienden a la par algunos profesionales que se prestan para eso, profesionales que inclusive, y debo decirle, una vez casi me dijeron, Marco, te vamos a enterrar en cajita blanca, porque no sabían cuánto cobraban por una firma, y resulta que cobran 5,000 colones por la firma de un plano. Imagínense qué clase de trabajo puede ser eso. Tenemos en procesos de investigación, para que vean lo grave que es esto, que hay el caso de yo no le digo profesional, hay un miembro del colegio que tiene un promedio de inscripción de 7 planos diarios, incluyendo sábados, domingos, Viernes Santo, 31 de diciembre, 1 de enero, o sea, es una barbaridad. Y ha costado un mundo, y ahí estamos en eso, a ver cómo se puede regularizar. Esto es muy importante, porque ya hoy día no se vale que un miembro o que un profesional en topografía le diga a un cliente no se pudo inscribir su plano, salvo casos muy, muy excepcionales. Y es que el artículo 21 al reglamento de la ley de catastro nos obliga a hacer un estudio previo. Entonces, no se vale que yo no haga ese estudio previo, que inicie un proceso de inscripción que va a fracasar y que después le diga a mi cliente no se pudo inscribir. Eso no es válido. Lo mínimo que debe hacer es devolverle el dinero, y cuidado si no un poquito más,
pero no se vale que se digan eso. Eso es muy importante que ustedes lo sepan porque se da mucho, se da muchísimo. Mire, es que yo presenté los documentos y resulta que el catastro no me lo quiere inscribir o la municipalidad no me quiere dar el visto bueno, el visado. Y resulta que cuando llegan al colegio nos damos cuenta que ni siquiera hicieron un análisis que había, por ejemplo, un plan regulador, en donde vean áreas mínimas. Y ellos simplemente hicieron, cobraron y presentaron y dijeron no, el trabajo no se dio. Entonces el 21 nos obliga a hacer ese estudio previo. Ya entrando en lo que es la interpretación de los planos de topografía, conceptos que debemos de manejar, lo que es la parte de derrotero, la ubicación geográfica, polígono, colindantes, la orientación. Acordémonos que por la ubicación geográfica que tiene Costa Rica todos y la atracción magnética, todos nuestros planos se orientan al norte. En Sudamérica se orientan al sur y los podemos girar y orientarlos al norte, no hay ningún problema. Pero esto es una cuestión que tiene que ver con la atracción magnética y la dirección de la brújula. Notas que deben llevar, referencias, situación geográfica, datos de registro, área, escala, fecha y los datos del profesional. Estos son elementos básicos que están dentro de un plano catastrado. La parte de notas es importantísima. Muchas veces llegan consultas y he tenido que atender a muchísimos colegas abogados cuando llegan con problemas a quejarse tal vez del ejercicio de un profesional en topografía y resulta que es que nunca leyeron una nota que estaba puesta allí. Y entonces es importante siempre leer las notas que están dentro del cuerpo del plano. El artículo 34 del reglamento de la ley de catastro nos habla de la información que se debe suministrar en el cuerpo del plano, lo que son los vértices, que son los puntos de las radiales o los puntos donde hay un cambio de dirección en un polígono, lo que es la ubicación geográfica del inmueble como tal, lo que son los colindantes, acordándonos que en zona catastrada ya el colindante no es el nombre físico o jurídico, sino que es un identificador predial, en lo que es la parte de localización, cuando no sea posible la georreferenciación. Aquí, si se hace georreferenciación no hay ningún problema porque tenemos una ubicación con coordenadas nacionales. No obstante, si no existe esas facilidades, podemos hacer referencias a intersección de calles, a iglesias y a otros elementos que permitan la ubicación del documento. Nosotros hemos avanzado aquí muchísimo, pero el hecho de que nosotros en este país sigamos utilizando orientación al norte magnético, por ejemplo, para algunos trabajos, o que sigamos utilizando este sistema para referencia, esto no debe darse. En muchos países del continente que están muy atrasados en lo que son sistemas de inscripción, ellos utilizan como única forma la georreferenciación. Costa Rica debe ir a la georreferenciación. Lo que pasa es que adaptarnos al cambio cuesta mucho y todos los profesionales, perdón, no todos, algunos profesionales no quieren caminar de la mano con los avances tecnológicos, eso es un pecado. La tecnología está para utilizarla, los colegios para capacitar a todos los profesionales y nosotros no debemos de sacrificar esos avances. En Costa Rica hoy día se sigue utilizando la orientación al norte, lo cual significa que pueden haber variaciones de grados. Ustedes van a decir, bueno, Marco, ¿en qué afecta una orientación de 2 o 3 grados? Bueno, cuando estamos conformando un mapa catastral afecta muchísimo. Es pavoroso el análisis que eso lleva. Entonces hay que ir buscando sus remedios. En lo que es la parte de detalles, aquí es importantísimo, no se vale decir yo no vi la quebrada, yo no vi la cárcava que estaba ahí, yo no vi la naciente. Mire, porque a mí me está obligando un juez a catastrar nuevamente un plano de 80 hectáreas que vale un montón de plata porque no indiqué una naciente. Bueno, simplemente porque no estás cumpliendo con lo que la norma dice. Entonces, eso también es muy importante a la hora de elaborar un plano. Como también hemos tenido el caso que llegan colegas donde les han dicho, mira, no ubiqué la naciente por las áreas de protección. Bueno, si no la ubica, se va a tener un problema serio él a nivel administrativo y judicial. Los accesos fundamentales, todo plano tiene que contar con un acceso, salvo criterios o salvo casos muy particulares, cuando hay reunión de fincas, que de ahí no se utiliza lo que es el acceso, pero siempre revisen que cuente con los accesos respectivos. En lo que es la parte, ya entrando a lo que es del derrotero,
Estos son normas mínimas que debe contar el plano, pero el derrotero es lo que nos va a decir a nosotros, por ejemplo, cuánto tiene una propiedad de frente a calle pública, cuánto tiene de fondo, cuánto es el área aproximada que podríamos tener de un plano. Revisando el derrotero, nos podemos dar cuenta si hay errores materiales que se dieron a la hora de indicar el área. Ejemplo, un derrotero de una propiedad que tenga 10 metros de frente con 30 de fondo, no hay que ser muy genio para decir que andan 300 metros. Puede ser un poquito más o un poquito menos dependiendo de la orientación, pero muchas veces se cometían errores materiales y se le ponían 500 metros. Y entonces a la hora de analizar el plano nos damos cuenta de eso, pero si no vemos eso vamos a seguir arrastrando un error. Y entonces a la hora de hacer o materializar un negocio vamos a hacer una venta por 500 metros cuadrados cuando en realidad tenía 300 metros cuadrados. Cosas de esas, ustedes dirán, ¿se dieron? Claro, se dieron y se dieron muchísimos, en muchísimas ocasiones. Ahí es la parte de lo que es el derrotero. Ya en lo que es propiamente, lo estoy explicando, esto es un derrotero convencional, donde tenemos lo que es la numeración de cada uno de los vértices. En este caso son azimuts. El azimut es una medida de ángulos que parte del norte hacia la derecha hasta 360 grados y las distancias entre los vértices. En lo que es la parte de información básica que debe llevar todo plano, que es el protocolo del agrimensor, el tomo y el folio. ¿Dónde consigo yo esta información? Bueno, en el Catastro Nacional, en el Registro Nacional, donde está placas a la par, podemos ir a sacar cualquier protocolo de un agrimensor y ver los datos que consignó y que sirvieron de base para confeccionar ese plano, o sea, el levantamiento. Entonces ustedes pueden ir a ver eso en cualquier proceso judicial. Es importantísimo ir a ver, y no solo ver los datos de levantamiento, sino las notas que se consignan en ese levantamiento. ¿Quién fue el que mostró los linderos? ¿Quién fue el que contrató? Si estaba legitimado de acuerdo al 22 del reglamento de la ley de catastro para poder hacer esa contratación. Todo es un montón de información que es una información pública y que cualquiera la puede ir a consultar. Lo que es la parte de la información del registro, en este caso es un condominio, entonces se indica lo que es la finca filial y lo que es la finca matriz. La ubicación geográfica, que es utilizando la cartografía con que se cuenta. Aquí lo que estamos utilizando es el sistema Lambert Norte y Lambert Sur. Acordémonos que allá por el año 2005, 2007, se crea un nuevo sistema de coordenadas para Costa Rica, eliminando ese Lambert Norte y Lambert Sur, de forma tal que por la proyección cónica de donde estamos nosotros geográficamente ubicados, teníamos dos sistemas de coordenadas. Entonces, a través del programa de regularización, se creó un sistema y se llama CRTM 05. Ese ya es un sistema único para toda Costa Rica. Lo que es la parte de notas, que era lo que yo les decía a ustedes, que es muy importante, esto es fundamental. Doy fe que los linderos son existentes, muchas veces los colegas lo ponen de una forma machotera y las implicaciones de carácter jurídico ustedes las conocen a la perfección de poner esa nota que está allí. Las modificaciones de planos de catastro, muchas veces se abren procedimientos y dicen, mira, yo no sabía que existía un plano, pero sí lo puso en el plano. Entonces, ¿cómo no sabías que había un plano anterior? Cosas de esas que son interesantes de analizar. Esto ya lo que es la finca filial dentro de lo que es el condominio. Hablando un poquito de lo que son condominios, acordémonos que los condominios tienen una parte, o sea, son muy particulares. Primero se inscriben las filiales y después se hacen los planos catastrados, ¿verdad? Esto es algo pues interesante y a la vez preocupante, en donde yo inclusive puedo inscribir filiales de edificios que se van a construir y estoy dando fe de eso. Entonces es un tema que hemos discutido muchísimo en el colegio, ¿va? O sea, primero aquí, ¿qué nació primero, el huevo o la gallina? ¿Va? Pero el problema es que a veces nos encontramos diferencias sustanciales producto de la construcción. Ahora, ¿se puede inscribir el plano de catastro con diferencias en el área? Sí, sí se puede. ¿Pueden llevarlos ustedes al asiento registral? Ahí la chancha, perdónenme la expresión, torció el rabo, porque ya es completamente diferente. Entonces son elementos que en algún momento habrá que hacer un análisis de este modelo de inscripción en el área de condominios.
Lo que son, no voy a referirme mucho a lo que son áreas comunes, áreas común libre, ustedes manejan, estoy completamente seguro que manejan todos esos conceptos. En lo que es la parte de planos de proyectos que se quiere someter al régimen de condominio, ¿qué elementos deben de tener? Eso es muy importante. El nombre del condominio, si se trata de propiedad del condominio, qué tipo es, la firma del profesional, son elementos que están establecidos claramente en la Ley General de Condominios y ustedes lo manejan a la perfección. De igual, en el artículo 72 nos habla de lo que es la indicación de que se trata de una finca filial, el número de fincas matrices, etcétera, etcétera. Indicar destino, el artículo 72 también nos viene a hablar de lo que es requisitos de planos de agrimensura en la propiedad de condominio, lo que venimos hablando, y en el caso de condominio de lotes se deben indicar las construcciones. Acordémonos que hay condominios verticales, condominios horizontales, y la afectación de estos, pues no es que sea muy compleja, pero sí lleva ciertos requisitos que se deben de cumplir. Estos son notas que quedan ahí en la presentación, que siempre es bueno tenerlos. Esto es una figura de lo que es una finca filial dentro de un condominio de dos filiales. Y ya entrando un poquito más a lo que es un condominio, un poquito más complejo, podemos ver también la información base del documento, donde tenemos la finca matriz, la finca filial, el área, donde está ubicado el profesional, los datos del protocolo del profesional, el tomo y el asiento, analizamos también lo que son las notas en condominios. Hay que tener mucho cuidado con las notas que pongamos nosotros, son muy, muy importantes. La simbología que se utiliza también es muy interesante. Y vamos a ver ahora en un rato lo que son los amarres del condominio. Esto ya es ampliando un poquito lo que es la figura de la filial y empezamos con lo que son amarres del condominio. Aquí presenta algunas características interesantes, que es un condominio que está, bueno, este lote pues presenta características de radios y curvaturas ahí, pero eso ya es otro problema del profesional. Aquí tenemos un cuadro de amarres, que eso sí es muy importante, y el derrotero. Todo condominio tiene que tener los amarres. Si no tiene amarres, el catastro no lo va a inscribir. Y entrando, que esto sí quería comentarlo un poquito con ustedes, lo que es la parte de zona catastrada. Esto vino es lo que está en estos momentos, junto con la inscripción digital de planos, lo que está poniéndonos a pensar un poquito. Y entonces, elementos importantísimos en zona catastrada. Bueno, el estudio previo, conocer las precisiones que se solicitan, por ejemplo, en lo que es zonas rurales, una precisión de 4.25 metros y en urbano de 0.85 metros, conocimiento de inconsistencias y de modificaciones. Las vamos a ver ahora y esto es fundamental cuando vayamos a hacer un estudio de un expediente. Inconsistencia tal, relación tal, bueno, ¿y qué es eso? Aquí lo vamos a dejar para que ustedes lo manejen y realmente se den cuenta de que aparte de que le pongan las 6-1, que son traslapios y que es bastante incómodo, las demás tampoco son muy complejas. Elaborar en el sitio de levantamiento detallado de los linderos y bueno, ya lo que es propio trabajo del agrimensor como tal. Los archivos de coordenadas es un archivo CSV. Hay una propuesta ya que se va a trabajar para que sea un archivo SHAPE, que permita que la información que se está suministrando pueda ser manipulada, en el buen sentido de la palabra, para ir haciendo conformaciones o estudios un poco más precisos. Esto es una propuesta que hay para el profesional en topografía, no tiene ningún problema, es un formato de archivo de coordenadas, pero sí se va a trabajar sobre eso. Ustedes ven aquí, son coordenadas en lo que es derrotero de coordenadas en CRTM05, el identificador predial, que está compuesto por el número de provincia, cantón, distrito y finca o el consecutivo. Hay identificadores prediales para calles públicas, para todo, o sea, todo tiene su identificador predial y está debidamente codificado. A la hora de identificar el identificador predial en lo que es la parte de hidrografía también, información de ortofotos. ¿Qué es una ortofoto? Y utilizamos mucho el concepto de ortofoto. Y ustedes ahora ven que cualquier topógrafo le dice, mire, es que yo necesito comprar una ortofoto o hacer un análisis en la ortofoto para poder hacerles a ustedes un montaje y determinar si hay traslapes o no hay traslapes.
Bueno, una ortofoto es una fotografía geométricamente rectificada, así de sencillo. ¿Qué significa eso? Que yo puedo extraer información de esa fotografía, puedo manipular la información, puedo tomar medidas en esa fotografía utilizando sistemas de información geográfica. Entonces, la riqueza de la ortofoto es increíble en la información que allí está. En lo que es las coordenadas, esto es el derrotero. Y si ustedes me dicen a mí, Marco, ¿qué distancia hay entre 1 y 2? Debe un segundito para hacer el cálculo, pero si yo les pregunto a ustedes, no tienen por qué saberlo, ¿qué distancia hay entre 1 y 2? No van a saber. Si yo le pregunto a un compañero de allá de mi pueblo, ¿qué distancia hay de 1 a 2? Y me dice, sea más serio. Eso es parte de lo que nosotros hemos venido diciendo y en algún momento pues tendrá que someterse a análisis de que no se debe eliminar la riqueza de la información de un plano justificándolo en la tecnología. Esto es fundamental para nosotros, los topógrafos, es fundamental para el registro, para la conformación de mapas catastrales, pero ¿qué información le da esto al usuario? Ninguna. Eso es un problema serio. La información que hemos visto al pie del plano, que es básicamente la misma que debe de contenerse. Las notas, este es un caso de planos en derechos, que eso es importantísimo también. Cuando hacemos un plano y están derechos, hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo con las proporcionalidades de esos derechos. Hay muchos colegas que, y ustedes lo conocen a la perfección, que cuando se les contrata para hacer un plano de catastro, dicen, bueno, es que ustedes tienen que firmarme todos los colindantes o todos los copropietarios. Eso no es cierto. O sea, acordémonos que la ley de localización de derechos proindivisos me permite, siempre y cuando esté materializado por más de 1 año, el inmueble, hacer el plano para iniciar la gestión. Eso es importante conocerlo porque muchas veces no quieren hacer trabajos por un error conceptual de lo que es la legitimación para el levantamiento. Igual la ubicación geográfica, hace un rato la habíamos hecho en Lambert Norte, ustedes se acordarán que era con grados y minutos, ahora aquí son coordenadas. Y aquí, si yo no sé dónde más o menos es la propiedad, ¿cómo le llego a ese lote? Es difícil, ¿verdad? Entonces es parte de lo que hemos venido hablando. Aquí es importante para que ustedes analicen cómo se consignan los identificadores prediales, que es lo que en algún contrato ustedes van a tener que poner como colindantes. Y esto era lo que hablábamos, de lo que son las relaciones del plano y la finca. Por ejemplo, una relación 3, rectificación de área, plano catastrado, para una finca no se indica en el sistema de bienes inmuebles, diferencia entre área indicada por el plano y el área en finca no supera el 10% del área, colindantes del sistema de bienes inmuebles concuerdan con el plano en cuanto a vías, accesos y ríos. Entonces, siempre es importante cuando hacemos un análisis de un expediente, andar el forrito, y es andar esas tablitas en la agenda nuestra para poder realmente interpretar qué es lo que nos están diciendo en el registro. Inconsistencias, exactamente igual. Preocúpese un poquito cuando le pongo una inconsistencia 6, porque cuando hay sobreposiciones, sí, vamos a ver, hay un concepto claro, no existe un solo plano que no se pueda inscribir. Lo que se requiere es el trabajo necesario para inscribirlo y hacer el saneamiento de ese asiento catastral. Producto del estudio previo, que nos establece el 21, nosotros podemos determinar la complejidad de la inscripción de ese documento y hablar claro con el cliente. Lo que pasa es que muchas veces no hacemos el estudio y cuando nos damos cuenta tenemos sobreposiciones o traslapes con 10, 15, 20 documentos. En lo que son modificaciones, por ejemplo, la número 4, incluir planos si hay seguridad que representa la finca y concuerda con datos registrales, catastrales. O sea, esos son los forritos que debemos de andar nosotros cuando vamos a revisar expedientes. El uso de los planos, ustedes lo saben perfectamente, en rectificaciones de área, fraccionamiento, urbanizaciones, para reunión de fincas, fraccionamientos, localización de derechos o parte de un derecho, titulación por información posesoria. Esto es muy, muy importante. No le tomamos a la hora de confeccionar un plano y a la hora de iniciar las diligencias de información posesoria, no tomamos las precauciones, nos hemos dado cuenta de lo que esto conlleva.
y muchas veces hacemos todo el proceso y al final viene la Procuraduría y nos lo echa para atrás. Y de ahí perdimos no sé cuánto tiempo y cuánto dinero perdió nuestro cliente y la credibilidad, que es lo más importante, y tal vez muchas veces la información estaba en el plano que iba a generar las diligencias de información posesoria. Lo que es la parte de usucapión, aquí hay muchísimo que tratar o que analizar con la prescripción positiva, los criterios que emiten los juzgados y los tribunales agrarios en contraposición con lo que establece la sala primera, son elementos que ustedes cuando han hecho diligencias se han enfrentado a eso. Planos para concesión en zona marítimo terrestre, lo que son planos en condominios, y esto también es muy importante, que es lo que nos establece el artículo 71 del reglamento de la ley de catastro, que es la provisionalidad del plano. Para efectos de segregación, un plano, una vez inscrito, tiene 1 año de tiempo para poder ser llevado a un asiento registral. Caso contrario, el plano caduca y hay que hacerlo de nuevo, con las consecuencias que eso conlleva. De igual forma, lo que es condominios, 1 año, lo que son concesiones inscritas 1 año, en lo que son informaciones posesorias 3 años, la proceso de usucapión no tiene lo que es la caducidad, que también es un elemento bonito a tener en cuenta para cuando nos presentan un plano a efectos de hacer algún tipo de movimiento registral. El catastro o el registro sigue avanzando. Ahora vamos hacia lo que es la propuesta de operación catastral, lo que es el POC, interactuando con el sistema de información del registro inmobiliario. Esto está volado. Voy a comentárselo nada más. Ya aquí sí es interactuar directamente con la cartografía del catastro del Registro Nacional, y aquí sí el profesional en topografía tiene que tener conocimientos no básicos, un poco más que básicos en todo lo que es sistemas de información geográfica. ¿Por qué? Porque ya se va a entrar a trabajar y a inscribir el plano en las bases de datos cartográficas con que cuenta el registro. O sea, ya no hay que hacer presentaciones ni siquiera digitales de planos, sino que se va a entrar a una cartografía del registro, la cartografía del país, y ahí se va a trabajar. Vamos a subir el documento, el POC, va a ser revisado, va a ser analizado y se va a interactuar de una forma informática. Nada más hacer referencia en lo que es el plano a lo que hablaba al principio de la presentación, y es el hecho de que hoy día los planos se pueden inscribir en formato digital. El topógrafo ya no tiene que trasladarse al catastro nacional. Si yo estoy, qué sé yo, en Upala y hago un levantamiento, un trabajo en la mañana y pude calcularlo, puede ser que ese mismo día lo esté enviando. Es una plataforma que de parte del colegio trabaja 24/7. De parte del registro está de 8 a 3 de la tarde, pero ya no hay aquello de que yo hacía levantamiento y tenía que esperarme 2, 3, 4 días, 1 semana para venir a presentarlo o enviarlo. No, ahora desde cualquier dispositivo móvil, llámese tablet, iPad, teléfonos inteligentes, puedo interactuar y puedo estar subiendo la información. Esto es muy importante porque muchas veces hay trabajos que urgen, hay gente que está de paso y hay que acelerar los procesos de inscripción. Entonces, bueno, siempre decirle al topógrafo que por favor utilice lo que es el APT para poder hacer una inscripción un poquito más acelerada del documento. Hasta aquí yo estaría, digamos, informándoles más o menos a nivel general de lo que es la interpretación de planos y las características que ustedes deben de tener en el estudio de estos.